Hola, ¿qué tal a todos? Comunidad Capiora, comunidad Tocando Almas y la comunidad hermosa de Melissa Restrepo que nos va a acompañar hoy en un live donde vamos a estar hablando de algo, créanme que bien importante, bien chévere. Vamos a hablar de un evento que vamos a tener en la ciudad de Cali con Melissa, que es una excelente canalizadora, es un evento de canalización. Entonces vamos a invitar a muchas cosas más, como nos tiene acostumbrado Melissa cada vez. Hola Melissa, buenas noches, Hola ¿cómo Ricardo, bien, ¿y tú? gusto verte, ve por estas tierras, ve, ¿cómo vas? Ve, bien, vamos bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, hoy ha hecho calorcito, ¿no? Hoy nos ha acompañado el calorcito. Hoy ha hecho calorcito, pero sabes que estaba preparado como a más calor todavía, no ha estado todavía tan grave. ¿En serio? Bueno, Sí. bueno, pues qué chévere. Querida comunidad, ya conocen a Melissa, Melissa Restrepo. Es una persona súper linda, es canalizadora. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no, Melissa? Un evento espectacular que tenemos el próximo lunes. De hecho, vamos a contarle aquí una infidencia. Lo teníamos preparado para el próximo martes, o sea, no para el Sí. próximo martes. Y resultó que nos pusimos a hacer cuentas y si Colombia gana el viernes, el partido sería el martes. O sea que decidimos Sí, cambiarlo un día antes y las cosas son perfectas, ¿no? sí, y pensábamos realmente bueno, el 7 iba a ser 7 el 7 a las 7. Pero yo creo que el movimiento es bien interesante porque lo cambiamos, mira, lo cambiamos 7 y 6 que nos da 13, que es Sí. un número muy importante para lo que vamos a hacer. Pero aparte de eso, en un año uno, quiere decir que la sumatoria total nos va a dar 14. Y el 14 es un número súper importante en la numerología que nos habla de la liberación del karma. Oh, qué bien. Además, nos cae 5 también, 14 4 más 1 5 que son cambios. A Cambios. cambiar, qué bueno. Ujú. Entonces Me encanta eso. va a ser un día perfecto, ideal, fantástico. Ahí estábamos mirando por otro ladito, pero bueno, esto fue ideal. Pero aparte de eso, sabes que el 5 también nos habla acerca de la exploración que está vinculada con todos nuestros sentidos, con todo lo que es nuestro cuerpo físico y cómo nuestro cuerpo físico se integra con nuestra mente. Entonces ahí tenemos un montón de información que va a, digámoslo así, a permear de una manera muy yo diría que está impactante, de pronto, si lo podríamos poner en ese nivel, en donde todas las personas que vayan a asistir a ese espacio realmente van a permear toda esa información que va a llegar para todas. Entonces, es un espacio muy interesante. Qué chévere. Melissa, vamos a hablar de canalización el día de hoy porque nuestro evento del día lunes a las 7 de la noche es de canalización. Entonces contémosle un poquito a la gente qué es eso de canalizar. Listo, entonces voy a traer como referencia de pronto eh, la mediunidad. Es como un concepto que se asemeja o que se acerca más al concepto de la canalización y más, las personas tienden a conocer más qué es mediumnidad de lo que es canalización. Entonces voy a basarme en este concepto para poder introducir el de canalización y que sea un poquito más fácil de entender. Perfecto. Entonces, digamos que la mediumnidad en sí mismo es permitirnos ser medio para comunicar entre planos, ¿sí? Como conectar entre planos, enlazar comunicaciones entre planos. La mediumnidad normalmente está relacionada con las personas que hablan con los trascendidos, ¿bien? A diferencia de un medium que puede que se especialice o no en trascendidos, un canal no necesariamente se especializa en trascendidos. Entonces la diferencia entre un medium y un canal, uno de los principales, es que el medium, digámoslo así, tiene el enfoque o la antena más perfiladita. Entonces tienden a ser como mucho más precisos en ese campo de acción, sin decir que hayan otros que no lo sean, sino que simplemente pueden haber medium que son canales también. Pero los canales somos más, digamos que tenemos más banda ancha, voy a decirlo así, que ayuda a entender esa idea. Entonces, no solamente estamos en el espectro de comunicarnos con trascendidos o de pronto seres que ya no están en este plano, o voy a llamarlo así,
comunicación entre planos, sino también que podemos comunicar con energías mucho más sutiles. Sutiles quiere decir más ligeras, más livianas, más expandidas, más grandes. Y cuando hablamos de energías más sutiles, podemos hablar de energías como ángeles, como guías, podemos hablar de energías como los maestros ascendidos. Entonces, muchos canales tienden tienen la posibilidad de hacer comunicación con seres como, por ejemplo, arcángeles, con seres como, por ejemplo, no sé, el maestro Jesús o el maestro Yeshua, los diferentes tipos de maestros que conocemos, digamos, a lo largo de la historia. Yo he escuchado, por ejemplo, el maestro Kutumi, la maestra Lady Nada, la maestra Portia, por ejemplo, pero también hay otros que se enfocan en otro tipo de seres o esencias que se conectan. Pero también los canales, no todos, nuevamente, es como que aunque la banda es más ancha, no necesariamente estamos disparando para todas partes, ¿no? Que yo creo que nos enloquecemos. Hay unos canales que se especializan a seres que están en planos cercanos a nosotros, que podríamos llamar seres extraterrestres o hermanos mayores, también se les dice así. Entonces, digamos que están más cercanos a nuestro radar del planeta Tierra y hasta a nuestra coexistencia del planeta Tierra, pero no necesariamente todos los seres humanos que son canales conectan con esos planos en particular, pero sí puedes encontrar canales que se especialicen en eso. Entonces hay una diferencia ahí importante. Sí comunicamos entre planos, pero es un poquito diferente entre un medium y un canal. Hay otras Claro. diferencias también. Claro, además porque, es decir, es cuestión, a ver cómo nos lo podemos colocar como una similitud, como si fuese un radio, ¿no? Ujú, Entonces colocas una frecuencia y estás canalizando personas trascendidas, pero exacto. colocas una frecuencia que es un poco más alta y empiezas a comunicar maestros, y de pronto más altos y seres digamos, que de mayor luz. Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿cierto? Tú Sí. básicamente lo que vamos a hacer y vamos a hacer hoy, chicos, porque vamos a hacer por aquí un ejercicio que les vamos a regalar con unas preguntas muy pequeñitas, pero básicamente el ejercicio que vamos a hacer el próximo lunes a las 7 es recibir mensajes de los maestros ascendidos y ese tipo de energías. ¿Así es, cierto? Exactamente, sí. Normalmente para esos espacios, las, digamos, los seres que se presentan o los maestros que se presentan siempre tienen relación con las personas que están en el espacio. O sea, no es como que, por ejemplo, si hay alguna persona que sea, me ha pasado en experiencias anteriores, personas que son muy devotas, por ejemplo, de la Madre María o que son muy devotas del Maestro Jesús, tenemos, por ejemplo, ese tipo de presencia. Si de pronto llega alguien que es muy neutral, si dice como no, yo quiero comunicar con mis seres de luz, pueden llegar los maestros de la misma persona, o sea, los guías y acompañantes de la persona, y esos son los que entran y hacen la comunicación. Yo trabajo con mi maestro, digámoslo así, después de muchos años de entrenarme, conecto específicamente con una frecuencia. Entonces él es como el que, yo le digo él, no, pero es como, no es un ser humano, hago la claridad, no es un ser humano como el que nosotros, o sea, no es así de carne y hueso, sino que es una esencia individualizada de sabiduría. Y en esa esencia individualizada de sabiduría, digamos que él es el que me guía, o él es el que me dirige, o él es el que me da también los indicativos de quiénes son los que van a estar presentes, qué mensajes se pueden entregar, etcétera, etcétera. Digámoslo, él es como mi coordinador, yo lo pongo así, mi coordinador. Porque cuando yo empecé en toda esta dinámica de traer información, de entregar información, pues son muchas frecuencias, como tú dijiste, es un radio, entonces uno al principio es como cambiándose de frecuencia y realmente es enloquecedor, o sea, es saturador. Es desafiante. Te hago una pregunta ahora que dijiste eso. ¿Con esto se nace o podemos entrenar de alguna manera este don, Melissa? La canalización se puede entrenar, sí, porque al final todos los seres humanos tenemos cierto grado de canalización. O sea, el canalizar es permitir que frecuencias de energía
sonoras, pueden ser de luz, porque estos son frecuencias diferentes, pueden ser del espectro de luz, que son, digamos que esto ya es un poquito más profundo en teoría, pero que esas frecuencias pasen a través tuyo y traigan la información. Y tú te vuelves un conducto de comunicación de esa información. Digamos que el entrenamiento ahí está en suavizar la mente, digámoslo así, o entrenar la mente o volver la mente obediente, voy a llamarlo así, para que responda al comando específico, para poder hacer algo que yo llamo como un desplazamiento de la personalidad de la persona que sirve como canal para que esta esencia pueda entrar o este ser de sabiduría pueda entrar y entregar el recurso. Entonces, ¿de qué depende? Primero depende que la persona tenga ciertos dones en particular, o sea, ciertas ventanitas ya abiertas, ¿sí? Ciertos medios ya abiertos. Dones como, por ejemplo, la clariaudiencia, la clarividencia, el clariconocimiento y la clarisintiencia, por decir algunos de los más básicos. Si la persona tiene alguno de estos o estos de alguna manera abiertos, indiferente en qué grado están abiertos esos dones, la persona puede entrenarse en el proceso de canalización. El reto más grande va a estar en lo que te digo, suavizar la mente, volver la mente obediente, porque la mente normalmente se empieza a meter en la mitad del camino y te dice, te estás imaginando esto, esta información no es tuya, claro, ahí estás metiéndote ideas a la cabeza. Sí, entonces ese es el reto más grande. Bien. Y mira que dices, perdón, te interrumpo una cosa muy importante, ¿no? Y pasa para las personas que aquí hay muchos que sé que practican Reiki. Cuando uno practica Reiki, uno es un canal. Ujú. Realmente es la energía vital la que entra y entra por tu cuerpo y hace el proceso. Es exactamente el mismo proceso y cuando tú dices entrenar la mente y hacerse un lado para que entre de verdad la frecuencia y pueda dar el mensaje, es eso, ¿no? Nosotros no llevamos un mensaje, somos canales y portadores de un mensaje, más bien. Exactamente. Y mira que estuve una vez en una conferencia de la hija de Dolores Cannon. Ujú. Dolores Cannon fue una gran canalizadora que trajo cualquier cantidad de información digamos que del plano universal y lo descargó a este plano terrenal. Y ella describía este espacio o este medio para canalizar, o los canalizadores que somos altamente perceptivos, lo describía como si tuviéramos, digámoslo así, tuviéramos más ligero la entrada y la salida a ese campo. Eso es más o menos. Entonces ella decía, todos estamos conectados al mismo campo. Y todo ese campo es una gran fuente de información. ¿Sí? Y es una gran fuente de información, de sabiduría. Todos estamos conectados ahí. Todo lo que nosotros hacemos, creamos, experimentamos, reconocemos en nosotros, asciende a ese campo. Todo lo que otras personas hacen también asciende. Por lo tanto, la posibilidad de traer un mensaje a alguien es simplemente volverse suficientemente sensible y perceptible a descargar la información de ese campo, o sea, lo que llamamos el velo. Bien, entonces, ¿qué tanto logramos hacer ese velo lo más fino o casi invisible? Y suena chistoso porque el velo es invisible, pero es como que casi imperceptible, o sea, ni siquiera lo diferenciamos para poder literalmente atravesarlo y traer la información que sea necesaria. En el proceso de canalización, lo que el canal hace es subir su frecuencia vibracional para poder establecerla en un lugar en donde se conecta a las frecuencias vibracionales de estos seres que están individualizados con información de sabiduría. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, no es que los seres desciendan, sino que nosotros ascendemos y ascendemos al lugar, digámoslo, entre comillas, ascendemos o subimos nuestro nivel vibracional para poder entrar en un acople. Pero Ok. realmente es algo que yo he entendido en los últimos años, es que siempre nos acoplamos con partes de nosotros. Siempre nos acoplamos con parte de nuestra información, de nuestro propio recurso. Aunque suene absurdo, dentro de cada uno de nosotros hay un poco de Jesús, dentro de cada uno de nosotros hay un poco de María, dentro de cada uno de nosotros hay un poco de los arcángeles, dentro de cada uno de los otros de nosotros hay un poco de Buda, de pronto
hay unos que son más pequeños que otros, ¿cierto? Claro. Pero ese poco es lo que nos permite tomar ese recorrido, ese caminito, para poder conectar después de hacer los empalmes. El entrenamiento está en cómo fortalezco ese canal de comunicación para poder acceder a ese lugar, en ese plano de información multidimensional, fortalecer ese caminito y que para mí sea fácil acceder a él, subir mi frecuencia y conectar para poder traer la información aquí abajo. Entonces el entrenamiento es retador en ese aspecto, pero Claro. cualquier persona lo puede hacer. Ok, tengo una pregunta. Cuando uno va a un proceso y se encuentra con un medium y usualmente contacta con una persona que ha desencarnado, un familiar, lo primero que uno quiere saber es si está bien, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí cuando contactas con un maestro ascendido, ¿qué tipo de mensajes puedes esperar recibir de un maestro ascendido, por ejemplo? Em, Primero, pues algo que yo he entendido en general de la mayoría de las comunicaciones que ellos han entregado en espacios es que se enfocan en cómo traerte a la realidad de tu presente, ¿sí? O Ujú. sea, concentrarte no para que tú dejes el hábito de estar disperso. Ok, Entonces, disperso puede ser en ansiedad, en angustia, en sufrimiento, en dolor, en pérdida amorosa, eh, en falta de sanidad, ¿sí? En enfermedad, cualquiera de estas. Entonces, siempre te están trayendo a ok, tu estado presente, vas a reconectar desde ahí, vas a estar ahí en ese punto y te hablan mucho en presente, te hablan muchísimo en presente. Lo otro es que siempre te hablan desde la frecuencia del amor y esto es muy interesante porque hay veces incluso lo que dicen se sale de nuestras capacidades o nuestros límites mentales para poder entender que todo está basado en ese amor. Entonces con ellos el lenguaje siempre es desde el amor. Incluso hay personas que me dicen, ay, pero es que me regañaron. No, ¿qué te dijeron exactamente? No te regañaron. Posiblemente te están haciendo un llamado de atención porque has estado, por ejemplo, viviendo en el pasado. Entonces te dicen, no, ubícate aquí, en este momento, porque el único momento presente es en el que tú te permites amar y disfrutar. Bien, entonces esta dinámica con ellos siempre lleva a que las respuestas estén en estos contextos. De tercero, siempre te están llevando a una versión, voy a decirlo así, más sabia o de más conocimiento o de más integración de ti mismo. Entonces, hay veces las respuestas son retadoras porque uno quisiera que fuera lo que uno quiere. Ellos claro. no te responden lo que tú quieres, ellos te responden lo que necesitas para poder integrar el momento en el que estás. Y hay veces la respuesta es tan simple como un sí, tú ya sabías. Y la persona es como, ay, qué rabia, pero es que eso no es lo que quiero que me responda. Sí, 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 sí. Bueno, pues quiero decirte que te admiro mucho además porque canalizar la energía de un maestro ascendido es una energía muy potente. Y ahora imagínate ser transformador porque te conviertes como en un transformador de esa vibración alta para poder bajarla aquí y llevar el mensaje. De verdad que requiere una habilidad bien grande y sobre todo una energía muy pura y muy chévere, Melissa. Me muchas parece gracias. fantástico lo que haces. Además, porque me imagino, no sé, te hago una pregunta aquí desde mi ignorancia. Cuando un maestro ascendido da un mensaje para que nosotros lo recibamos, lógicamente nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria para poder entenderlo, pero me imagino que el maestro baja su frecuencia vibratoria para poder entregar el mensaje también, ¿cierto? Sí, ellos se tienen que densificar, por decirlo de alguna manera. O sea, el lugar en donde cohabitan, por, como para poderlo poner en la mente de alguna forma, los maestros ascendidos están en una dimensión muy distinta a las cuatro dimensiones que nosotros habitamos aquí abajo. Entonces, energéticamente yo tengo que subir más o menos a la sexta, séptima dimensión. Esa es una de las partes más rigurosas del entrenamiento, cómo hacer esa expansión de energía para poder, incluso a nivel científico es hasta comprobable, es aumentar el espacio de separación entre las partículas energéticas que fluyen a través de uno, o sea, manipular mi propia energía para poderla agrandar
volverme más grande energéticamente hablando, para poder aumentar también el nivel de conexión y flujo de energía entre una partícula y otra. Bien, entonces mi sensación física es completamente diferente cuando estoy en ese estado a cuando estoy aquí, por ejemplo, conversando. Pero en ellos lo que hacen es, básicamente disminuyen su aceleración. Sí. O sea, se densifican un poco y por eso hay veces cuando hay canalización de maestros ascendidos, la persona que está canalizando tiene movimientos raros o tiene como impulsos raros con el cuerpo porque incluso tics, porque la energía empieza a tratar de fluir de la manera en como el cuerpo de la persona la tiene habituada, pero la forma en cómo los maestros empiezan a movilizar la energía a través del cuerpo de la persona es completamente diferente. Hay algo muy bonito que sucede cuando uno está canalizando en ellos y es que les gusta mucho percibir las sensaciones humanas. Ah, qué bonito. Entonces uno huele mucho, por ejemplo, a mí se me activa el olfato impresionante, las sensaciones en las manos son pues súper vívidas, las de los pies no tanto, pero las manos sí son muy vívidas y se aumenta mucho la temperatura corporal, muchísimo, muchísimo la temperatura corporal y del espacio alrededor. Entonces son ciertos cambios que manifiestan esa ascensión, ese aumento de energía en el lugar y en la persona, pero también esa energía que es mucho más sutil se empieza a densificar y a acoplar en el espacio en donde estamos. Y se siente, es muy curioso, las personas sienten cuando el maestro llega. Es como una sensación de, uy, chicas, ¿qué acaba de pasar? Es un movimiento fuerte. Físicamente hablando, si uno nunca ha vivido la experiencia, uno puede sentir presión, puede sentir como incluso si te empujaran, puede sentir como si te acariciaran, o sea, hay personas que me dicen, yo sentí que me pasaron la mano, sentí que me tocaron, hay sensaciones muy particulares, muy corpóreas en toda la experiencia con los maestros. Ellos son muy respetuosos, pues supremamente respetuosos, pero a diferencia de cuando trabajamos con trascendidos, que sí están más cercanos a nosotros y tienden a ser un poquito eh, más físicos, o sea, se acercan más físicamente a nosotros. Pero es bien bonito, es bien interesante. Mira que a mí me pasaba mucho, yo siempre quedé con esa inquietud. Cuando yo tenía unos 16 años, yo me acostaba a dormir y me sobaban la cabeza. Ajá. Y yo siempre he sido muy de Los Ángeles, ¿sí? Yo siempre he sido muy Rayo Azul, muy Arcángel Miguel, y entonces hablo con él. Sin embargo, ahora que hablaste del canal, por ejemplo, de color, cuando uno ve un orb o ve una figura o ve este tipo de iluminación de color azul, pueden ser entonces muchos maestros que están también en ese canal azul, ¿cierto? No solo Sí, Miguel, sino todos los del canal azul que puedan llegar. sí, exactamente. Digamos que dentro del espectro de luz hay muchísimas frecuencias luminosas, muchas, muchas frecuencias luminosas. Em, pero digamos específicamente hablando de un rayo en particular, lo podemos llamar rayos o canales de luz, tenemos como diferentes niveles de vibración. Entonces, en esos diferentes niveles de vibración podemos tener guías, podemos tener ángeles, podemos tener arcángeles, podemos tener maestros ascendidos, maestros en proceso de ascensión, que todavía no están, digamos, en ese lugar, pero sí están en su proceso, pero no están encarnados. Podemos tener maestros ascendidos, encarnados también, porque hay maestros que están ascendidos ya, pero siguen en su funcionamiento en el plano terrestre. Lo que pasa es que no son visibles para nosotros, no les interesa ser visibles para nosotros, porque cumplen su parte con el planeta y con la humanidad. No, no están interactuando, digámoslo así, no están siendo parte del proceso, sino que cumplen su parte. ¿Sí? Entonces sí pueden ser diferentes tipos de seres los que se acercan a ti. ¿Cómo podemos diferenciar de una manera fácil?
los seres que son más densos, voy a llamarlo así, sin decir que sean oscuros, sino que de pronto estén más cercanos a nosotros, Nosotros sí. más cercanitos a nosotros, lo sentimos más abajo en el cuerpo las sensaciones, o sea, lo sentimos más en el corazón, lo sentimos más en el pecho, lo sentimos más alrededor de los hombros, alrededor del cuello, en la cintura. Bien. Los seres que son más ascendidos, o sea, más sutiles, los voy a sentir más hacia la parte superior de la cabeza o incluso por encima de la cabeza, como si tuvieras algo aquí que te cubriera o, por ejemplo, con la Madre María es muy bonito porque siempre que ella llega, la sensación de las personas es como si te cobijara un manto. Entonces se Oh, sienten cubiertas por un manto y las personas manifiestan eso. Ay, sí, yo sentí como si me hubieran puesto una cobijita encima. Y no es encima de tu cuerpo, sino que es como por encima de tu energía. Es una sensación muy ¿esa bonita. sensación, Melissa, es particular para cada persona que canaliza a María o cada persona tiene su manera de sentirla, por ejemplo? Cada persona tiene su manera de sentirlas. Hay unas coincidencias, ya con ella, digamos que hay unas, bueno, Los no olores, me coincidencias. imagino. ¿Cómo? Los olores, por ejemplo, el olor a Por ropa, ejemplo. este tipo de cosas. Exactamente, el olor a rosas, el hecho de que siempre Mm, las personas cuando hay conexión con la Madre María, por ejemplo, hablan de colores o verdes, rosas o rojos. ok. Con el maestro Jesús, o sea, dicen como, ay, yo vi una luz roja súper fuerte, yo vi una luz rosa súper fuerte o una luz verde. Y los verdes siempre son así como a los pálidos, como verdes menta, sí, como verdes muy suavecitos, muy pasteles. Pero cuando hablan, por ejemplo, de los que se conectan con el rayo azul, no sé, el arcángel Miguel, el maestro Moria, que es uno de los maestros principales de ese rayo. Por ejemplo, ahí hablan de frecuencias de azules. Entonces hablan de azules índigos, oscuros, profundos, azules rey fuertes, o hablan incluso de azul celeste. Ok. Sí, y que hay personas que dicen, no, yo, azul celeste, la Madre María, no, no necesariamente. Tenemos una idea porque tenemos un estereotipo visual de cómo se ve ella en las imágenes o cómo la dibujan en las imágenes, pero realmente su frecuencia, vibración se asemeja más a otros colores, ¿sí? Pues Por yo la estoy labor que cumple. que quiero que empiece ese taller ya, para que mejor dicho, empecemos a recibir mensajes. Y le doy un saludo a Cristian por aquí que nos escribe. ¿Cómo me preparo para ir a una sesión de canalización? ¿Alisto preguntas de algún tema sin resolver? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el consejo? Sí, yo creo que una de las mejores formas de alistarse es sacar un espacio de 15 minutos, 30 minutos antes de ir a la sesión, en cualquier momento, en donde en ese espacio tengas tranquilidad, tengas un momento para conectar contigo y realmente puedas escribir todo lo que quisieras preguntar. La sesión de canalización o un espacio de conexión con guías, maestros, eh, todo, todo eso sucede previo a el espacio, o sea, todo eso inicia previo al espacio. Quiere decir que en el momento en que la persona, por ejemplo, viene y se sienta conmigo, y por ejemplo, los que van a ir al espacio del lunes, Ujú. desde este momento ustedes ya están activados porque ya están enfocados a ir hacia ese espacio, ya su intención está declarada. Al estar su intención declarada, esto es como entrar en como en un, digámoslo así, un enfoque muy, muy específico. Entonces ahí lo único que necesitamos es definir qué exactamente quiero resolver en mi mente, ¿sí? ¿Qué exactamente no he logrado entrar yo en mi vida a encontrar la coherencia? Y por eso ese espaciecito de media hora conmigo, me siento y respiro profundo, cierro los ojos un par de minuticos y me pregunto, ¿yo qué quiero saber? O sea, ¿yo qué quiero saber? ¿Yo qué quiero resolver? ¿Qué me trae tanto malestar en la vida? ¿Qué me trae tanto sufrimiento? ¿Qué me trae tanta angustia? ¿O qué no he logrado ver claramente en mí? ¿Qué no he logrado realmente entender con claridad en mi vida? ¿O qué me gustaría visualizar que no he logrado acercarlo y por qué no lo he logrado acercar? Preguntitas que nos lleven a conectar con nosotros
y llevar la mayor cantidad de preguntas que tenga. Ok. Incluso aquellas que yo sienta que son bobas, que son absurdas, que son demasiado simples para hacerlas, o incluso las que yo digo, ay no, pues es que yo misma sé la respuesta, pero por alguna razón la estoy haciendo. Escríbela, porque en el momento en que escribes, la estás decretando. Meli, ¿y hay alguna posibilidad por aquí? Saludo a Mónica, que ahorita ya finalizando les cuento qué evento vamos a hacer mañana con Mónica. Y Mónica nos dice, ¿y qué tal si uno simplemente va a escuchar el mensaje de sus guías para el un mayor bien? También es válido, ¿no? Claro, Porque todos los definitivamente. mensajes son, o sea, van para todos también. Sí, y es muy bonito porque cuando trabajamos con los guías, no los individuales de la persona, sino por ejemplo con maestros ascendidos, los mensajes siempre van para todos los asistentes, Qué bonito, qué siempre. chévere. Puede que hayan como preguntas que aparentemente sean muy personales, pero siempre el mensaje va para todos. Es como, tiene la misma magia. Si de pronto alguna vez han ido a una constelación, tiene como esa misma magia que la constelación, que tú vas a la constelación, no participaste, simplemente estás observando, pero algo te llegó, algo te tocó. Esto es más o menos lo mismo, manteniendo obviamente las proporciones del Ujú. espacio, pero al crear esta sincronía de círculo, las mismas energías de las personas que están ahí en disposición hacen que la información de sabiduría llegue para el bien de absolutamente todos. Así el que sea que pregunta es uno nomás. Entonces Perfecto. sí, también es válido hacerlo de esa También manera. es válido. Sí, Pregunta claro. por aquí, pregunta por aquí Carlos Molina. ¿Podrían ampliar la conexión de la oración y la meditación con la conexión de la fuente suprema de la energía divina? Me Sí. imagino que sí, claro, completamente, ¿no? Sí, es más, la oración, yo te hablo desde mi experiencia, la oración es simplemente eh, la energía que tú pones intencionada en unas palabras organizadas que tú comprendes como la mejor versión de esas palabras. Quiere decir la mejor versión de esos códigos o la versión más sabia de esos códigos en forma de palabra. Si tu energía está pasando por ese filtro, esa estructura, esa organización, que es la oración, que tú comprendes como la mejor versión de, al igual que los mantras, por ejemplo, eh, esto da exactamente el mismo propósito y el mismo funcionamiento. Aumenta la conexión, perfila la conexión, mejora tu estado de integración y, e incluso te entrena también para ser receptor de información, porque la oración cumple el mismo propósito. Ojo, la oración, cuando es una oración que realmente es genuina, cuando es una oración que realmente son tus versiones de la versión, valga la redundancia, más alta, más sabia, ¿sí? De tu palabra. No necesariamente el repetir rezos simplemente por hábito. Hay una diferencia muy grande y sin decir que sea bueno o malo, no, simplemente que hay veces en el repetir el rezo no tenemos la comprensión absoluta de la sabiduría que hay detrás de esas palabras. Entonces la estamos repitiendo por decirlo y eso, si yo no lo veo integrado a mí, no tiene la misma eficacia, energéticamente hablando. Bien, ahora Perfecto. la meditación cumple esa misma función. Lo que pasa es que, digamos que la meditación nos deja en un espacio muy interior con nosotros mismos, ¿sí? Podemos descargar información muy grande, muy profunda, muy sabia a través de la meditación, claro que sí. Eh, y puede en algunas personas, dependiendo del tipo de meditación que practiquen, llegar a los mismos niveles de la oración. Hay una diferencia y es que cuando tú lo haces activando tu centro energético garganta, como se hace por ejemplo en la meditación o como se hace en los cánticos o a través de una voz interior, tu voz interior, que dé las direcciones, que dé las estructuras, tu energía se organiza más rápido, tu energía se intenciona más rápido, tiene un efecto más rápido en ti, tiene un entrenamiento más contundente y por lo tanto, si el objetivo es aumentar la conexión con la fuente suprema o la fuente divina o Dios, como lo quieras llamar, eh, digamos que el utilizar las herramientas ahí mezcladitas
tiene más fuerza, por decirlo de alguna manera. Meli, si yo estoy escuchando este live y digo, yo, es que personalmente te lo digo, yo quiero aprender a hacer eso, ¿qué tendría que hacer? ¿Me voy para la China? ¿Me voy para dónde? No, ¿Cómo es plan de Melissa? mira que aprender a canalizar o aprender a conectar con tus dones espirituales, pues yo tengo un entrenamiento para conectar con los dones espirituales. Y durante el entrenamiento trabajamos eh, canalización, trabajamos, digámoslo así, el nivel más básico de la canalización. Pero el entrenamiento de la canalización, voy a ponerlo en palabras muy simples, es uno de los niveles intermedios, medios avanzados de manipulación de la energía. ¿Sí? Ujú. Y parte de nuestro propósito en esta experiencia de vida es no solamente reconocernos a través de todos estos diferentes aspectos o experiencias de la vida, viviéndolas a través del amor, ¿sí? Viviéndolas a través de la comprensión, la aceptación y la alegría, sino también aprender que todo esto lo podemos co-crear, manipular y organizar. ¿Sí? Pero no desde nuestra mente viciada, voy a decirlo así, o nuestra mente con creencias limitantes, sino desde lo que podríamos decir nuestra esencia o nuestra mente superior, que es muy distinta, que es la que realmente nos conecta con percepciones. Entonces, cualquier entrenamiento que tú sientas que te permita, primero, conexión contigo mismo. Segundo, encontrar coherencia entre tu sentir, tu pensar, tu hablar y tu accionar. Y tercero, que te permita entrar en absoluta sincronía con tu intuición, te va a empezar a guiar hacia ese espacio de canalización. La canalización primero empieza, o pues en la mayoría de personas empieza primero de una manera muy simple y muy cercana, y es a través de palabras que empezamos como a recibir o escuchar, o mensajes que empiezan a llegar a nuestra mente que sentimos que los tenemos que escribir. Entonces esas son como las primeras dos prácticas que hacemos con canalización. De ahí hay muchísimos niveles y grados de canalización, pero esto es como un músculo, hay que entrenarlo. ¿Bien? Total. Hay que entrenarlo, hay que ordenarlo. Total, y me encanta y te entiendo perfectamente. Tú sabes que yo soy arquitecto holístico y también paso por un proceso de canalización donde, por ejemplo, llego a un lote y empiezo a canalizar, primero, si en ese lote se pueden hacer las cosas o no. Y segundo, qué materiales tengo que utilizar. Y tercero, cuál sería la forma. Y entonces es un proceso bien bonito que cuando uno se abre de verdad a sentirlo, las cosas pasan, pero de una forma maravillosa. Entonces creo que todos tenemos ese don y para conectar un poquito más, pues hay unos entrenamientos y qué bueno que los tengan, Meli. Meli, hablemos del taller. El taller es el próximo lunes a las 7 de la noche Ujú. hacer aquí en el espacio de Capiora, que es aquí en La Flora. Entonces, ¿qué expectativas, mejor dicho, yo tengo todas las expectativas del mundo, pero qué expectativas tienes tú con respecto a las personas que se lleven, en qué les podría beneficiar esto, por ejemplo? Mira, uno de los primeros objetivos que siento que es personal, que incluso lo estaba compartiendo lo estábamos compartiendo hoy con mi esposo y una amiga, es que eh, Cali es una ciudad magnífica, Cali es una ciudad maravillosa, Cali es una ciudad folclórica, es una ciudad colorida, pero de alguna manera hay ciertos ritos, hay ciertos hábitos que tiene la ciudad, hay ciertas ideas preconcebidas, creencias que tiene la ciudad, no el individuo, sino la ciudad, el colectivo de la ciudad, que ha hecho que Cali de alguna u otra forma se vuelva muy susceptible a cambios exteriores, digámoslo así, y haya perdido mucho su fortaleza interior, su arraigo, ¿sí? Sí, Su fuerza nativa, voy a decirlo de esa manera. Cuando trabajamos con los maestros ascendidos en el vínculo con las raíces reencontramos nuestra fuerza,
Y nuestra fuerza nos trae en un proceso de evolución al poder. El poder de ahí puede conectar con la sabiduría. Pero si nos quedamos como en un adormecimiento, como en un aislamiento, como estamos embelecidos, metidos como en una cúpula o en burbujas de alguna manera, no alcanzamos a percibir del todo. Entonces uno de los objetivos es ese, que se pueda abrir un espacio en donde nuestra visión a la sabiduría, por simple que sea, nos permita llevar algo de eso a nuestras casas y nos permita conectar de una manera más constante, que no sea algo como esporádico que sucede, sino que realmente lo podamos traer a nuestro hogar, teniendo como base que nuestro hogar hace parte del reconocimiento de nuestra raíz. Bien, entonces eso es como uno de los objetivos, o sea, que las personas se lleven un poco de que se encienda nuevamente esa chispa de sabiduría en cada uno y que no sean momentos esporádicos, sino venga, ¿cómo hacemos para hacer esto más permanente, darle más fuerza, más poder? Pero también la segunda es ayudar a resolver diferentes situaciones que cada uno de los asistentes estén encontrando en sus vidas, que les estén generando dificultades. O sea, estoy llegando ahí a una barrera y nada que logro pasar de esa barrera. ¿Cómo hago para trascender estas situaciones? Los mensajes de los maestros, los mensajes de los guías son refrescantes, porque como son tan amorosos, son muy refrescantes. Nuevamente, tienen grandes contenidos de verdad divina, de sabiduría y de amor, pero precisamente el espacio que vamos a tener tiene ese objetivo, traer la información y ayudar a que las personas comprendan la información que recibieron, que no se quede como un momento en donde se te estalló la cabeza con la información y luego llegaste a tu casa y digo, ¿y ahora cómo lo aplico? Claro, No, claro. que Mira, realmente se pueda aterrizar. aquí hay una pregunta interesante. La señora Marlene pregunta específicamente qué se va a enseñar en el taller. Ok, entonces el taller va a tener como dos momentos, o el espacio va a tener dos momentos. El primer espacio es en el que vamos a estar conectando con los guías, vamos a estar hablando y haciendo todas las preguntas que las personas que asistan ese día tengan. Muchas de esas preguntas se van a dar cuenta que tienen coincidencias. Realmente estos espacios son muy mágicos por eso. Eh, Durante el proceso de canalización siempre vivimos un proceso de sanación colectiva. Siempre sucede. Esto no es casos aislados. Esto siempre se da. Y dentro de esa sanación buscamos hacer reordenamiento interno. Una vez pasamos por esa primera parte en donde cada uno recibe sus mensajes, cada uno tiene como esa información clara, entonces ya voy a decirlo así, regreso yo y ahí vamos a tener un espacio de conversación para poder aterrizar el recurso que le llega a cada persona y que llega al colectivo como tal, de tal manera que puedan empezar a hacer trabajos más prácticos en la vida. Entonces, si en la primera parte con los maestros de pronto recibimos tareas, porque ellos muchas veces entregan tareas, entonces se hará la explicación de las tareas para que cada uno lo pueda llevar a cabo. Si de pronto no quedaron tareas específicas, a partir de ahí ya los llevamos a ok, como el espacio se enfocó en esto, entonces vamos a guiarlos para que lo puedan seguir aplicando en casa. El objetivo es que de cada información de sabiduría que recibimos, indiferente lo profunda que sea, siempre encontremos la manera práctica de aplicarla y de verificarla en la vida. De lo contrario, pues es una información muy bonita, muy sabia, pero se va a quedar allá en la nube. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, Marlene, tener estos dos momentos en el espacio en donde tú logremos descargar la información y ponerla y aplicarla aquí, en donde tú puedas llevártela a casa en una práctica real para tu vida. Específicamente, 1, 2, 3, 4 no tenemos en este instante porque dependemos enteramente de ellos, pero sí te divido el espacio más o menos en dos momentos. Nos demoraremos más o menos entre 1 hora y media y 2 horas, bien, como para que tengan en cuenta ese espacio. Si van a asistir, lleven buena cantidad de agüita, porque estos movimientos energéticos dan muchísima sed. Que hayan comido muy bien antes de asistir, bien, y llevar ropa cómoda.
porque muchísimas veces nos da la sensación de que nos tenemos que mover, sentarnos en el piso, ponernos de pie. Entonces ir con ropa cómoda nos ayuda también a movilizarnos por el espacio. ¿Bien? ¿Saben qué? Váyanse sin expectativas, mejor dicho, dedíquense a recibir todo el amor y los mensajes de los maestros ascendidos. Meli, soy muy atrevido si te digo que nos regales un mensaje no individual, porque eso lo vamos a hacer en el taller, pero así a todas las personas que estamos conectadas, que estamos conectados en este momento. Sí, claro que sí, podemos pedir un mensajito. Marlene dice por aquí qué costo tiene. El valor de la inversión es 60.000 pesos. Marlene, que las encuentras con el mensaje directo mío o con el mensaje directo de Melissa. Y si no, entonces nos escribes y yo te contacto y te digo de qué se trata, ¿vale? No hay ningún problema y eres súper bienvenida. Creo que te serviría muchísimo estar acá. Listo, te doy paso. Listo, entonces vamos a pedir un espacio para el colectivo. Tenemos 13 personas conectadas. Mira, mira, yo te dije 13, es un número perfecto. Ok, entonces pido amorosamente la asistencia de mi maestro guía que se haga presente en este espacio de luz. En bienaventuranza te damos las gracias, Ricardo, por haber participado de este momento en cocreación. Sabemos y reconocemos que la labor es ardua y eres uno de los que actualmente se encuentra presentándose como faro activo en esta ciudad. Sabemos que el espacio ha sido en varias ocasiones tomado por nubes profundas, oscuras y densas, y muchas de las almas en este espacio sufren, pero nunca los abandonamos, nunca desistimos, nunca los dejamos a un lado. Siempre hacen parte de nosotros, así como nosotros y ustedes. Si ustedes sufren, nosotros sufrimos. Si a ustedes les duele, a nosotros también. Los acompañamos y los guiamos a través de los procesos de concentración, retraimiento e integración dentro de sus hogares. No es gratuito que en los últimos años muchos de los habitantes de este espacio hayan tenido que regresar a sus espacios internos, aquellos en donde sus familias son su centro. No teman, porque todo lo que sucede con aparente desprecio a sus alrededores hace parte de la co-creación de un cambio trascendental y profundo. Los invitamos amorosamente siempre a acudir a nosotros. Si no nos escuchan, no nos ven. Recuerden que habitamos cada uno de los espacios con ustedes. Somos parte de, así como ustedes de nosotros. No hay separación. La idea es temporal y únicamente mental. Recuerden que los amamos profundamente y moveremos a cada una de las almas que ha de estar en el espacio del lunes para entregar sus mensajes individuales, ya que sus corazones vibran con alegría. Han de sentir los llamados. Prepárense para realmente sentirnos y disfrutar, porque no venimos a elevarlos, venimos a reconocerlos por la fortaleza que poseen desde sus individualidades. Somos parte de ustedes, así como ustedes de nosotros. Los amamos profundamente. Gratitud infinita y bendiciones lluevan sobre sus hogares, sus espacios y sus corazones siempre. Recuérdenlo. En amor. Uy, qué lindo se sintió y no se imaginan usted la energía. Yo creo que cuéntenos un poquito, ¿se lo sintieron de verdad que se siente muchísimo?
Se sienten las ganas de llorar, se siente mucho calor, se siente mucha energía y se siente mucho amor, Mel. De verdad que sí, qué Ay, qué bonito. bueno, me encanta. Gracias, de verdad, qué Qué, bonito. qué bonito, era una energía muy femenina, ¿sabes? Qué lindo. Como si fuera, hay otros tipos de seres que no hablamos ahorita, pero son los que llamamos los custodios de los espacios, ¿sí? Los custodios de las ciudades, de los regentes de los espacios. Y es muy curioso, pues yo te había comentado que era la primera vez que yo hago esto en Cali, porque nunca lo he hecho en Cali, lo he hecho en todo el país. Lo he hecho, incluso lo he hecho por fuera, en conexiones hacia Europa y Estados Unidos, nunca lo he hecho en Cali y soy de Cali. Entonces también para mí son primeras veces con todos ustedes, lo cual va a hacer ese espacio mucho más interesante, mucho más bonito para mí. Y bueno, parece que la que nos conecta aquí es la regente de la ciudad. Qué bonito, qué Oh, qué bonito. lindo, qué Sí, bonito. y es Pues femenina. qué rico. Pues muchísimas gracias de verdad, Melissa. Estoy de verdad muy gratamente sorprendido y de verdad que me llevo ese mensaje en el corazón. Fue muy bonito sentir esa energía cuando uno se permite disfrutarlo. Créame que es como si le llenaran a uno el alma por completo y el cuerpo. Mm. Entonces, sabes que eres bienvenida siempre aquí. Para mí es un placer que ustedes vengan, que podamos hablar de muchas cosas, que podamos reírnos y saben que son súper bienvenidos aquí siempre, ¿no? Con muchísimo amor, con muchísimo amor. Gracias, gracias por abrir el espacio de Capibara. Estamos súper emocionados de estar ahí. Yo estoy súper emocionada de estar ahí en preparaciones para ese momento tan especial. Si ustedes supieran lo que significa para mí este espacio, realmente, bueno, el lunes los que estén allá les voy a contar un poquito más de qué significa este espacio para mí. Pero gracias incluso por haberse conectado en este espaciecito, escuchar un poco de qué se trata y cómo lo hacemos, o por lo menos cómo lo hago yo, ¿no? No hablo por muchos otros canalizadores, pero cómo lo hago yo de una manera responsable, juiciosa, consciente, que para mí es súper importante poderlo transmitir de tal forma que sientan lo que ustedes acaban de sentir, eh, entrenándome a mí misma. Entonces, para mí este es como otro nivel de reto esta vez. Excelente, pues yo quiero hacerte una invitación muy especial. Capibara está tratando de coger de hacer una red, ¿cierto? De terapeutas que vengan, que muestren, digamos, sus servicios de bienestar, de amor. Y mañana, por aquí está Mónica Mujayer, quien va mañana con la que vamos a hacer un evento de respiración consciente. Y Meli, si puedes venir y si puede venir Cristian, están súper bienvenidos mañana a las 7 de la noche. Por ahí escribió Mónica que va a estar en tu taller también Me y encanta, me que se encanta. puedan conocer. Qué chévere que podamos empezar a unir personas en bienestar y para nosotros de verdad que es un placer grande interactuar con ustedes y llevar, que las personas se puedan llevar a su casa mucho amor y que nos hace mucha falta. Eso es lo que nosotros tratamos de integrar siempre en Capibara con mi esposa Adriana y pues ya saben, entonces súper bienvenidos mañana, súper bienvenidos el lunes, súper bienvenidos siempre a este espacio, a nuestras vidas y muchas gracias a ti Meli por compartir todo ese servicio en amor. Con muchísimo amor, con muchísimo amor. Me encanta estar aquí contigo. Me va a encantar estar el lunes. Qué emocionante. Y voy a responderle a Lore. Lore, ¿cuándo estás por Chile? No sé, de pronto próximamente, pero siempre que voy a moverme, siempre que voy a estar en algún lugar, siempre lo estoy publicando, puede ser o por Instagram o por la comunidad interna de WhatsApp. Entonces, si algo me puedes escribir por interno de Instagram y por ahí te puedo vincular en la comunidad para que estés pendiente. Cada vez que tengo un evento, cada vez que tengo un espacio, siempre lo estoy moviendo por ahí, de tal manera que las personas que quieran hacer parte de este movimiento, seguir expandiendo su conciencia y para mí lo más importante, reconociendo el poder de su luz interior, ahí por ahí lo publico, o por aquí por Instagram o por ahí por la comunidad interna. Pues me voy a dormir feliz hoy porque conectamos con el día de Cali. Un abracito Meli, nos Lo vemos. mismo.
Nos vemos pronto. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Feliz Gracias por noche. conectarte. Nos vemos. Lo Chao. mismo. Chao.